hermanos, Dios les bendiga. Pues aquí estamos, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo organizar bien los estudios para que no se les haga muy largo. Y bueno, pues ahí estamos aprendiendo. Hoy estamos en esta tarde, gloria al Señor, siguiendo adelante con la iglesia de Sardis. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, antes de empezar con este estudio del capítulo 3, verso 2 de Sardis, vamos a hacer una oración para ponernos en la mano del Espíritu Santo, que sea el quien administre, quien hable, que sea el que nos revele su palabra y toque nuestro corazón. Padre mío, en esta hora, Señor, nos acerco a ti delante de tu presencia, Señor. Me pongo delante de ti, Señor, para que me laves, me limpies, me purifiques, Señor. Padre, libera mi corazón, Señor. Lléname más de ti, Señor. Dame más de ti, toma más de mí, Señor, en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de este vaso, Señor. Lava y purifícame en tu sangre santa, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo enseñe, Señor. Oh Altísimo Dios, dame tu gracia, de tu sabiduría para dar este mensaje, esta enseñanza, conforme a tu voluntad y según tu propósito, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta plataforma y también los que nos oyen a través de este audio. Bendice sus vidas, Señor. Abre ese interés y el deseo de seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Que ellos puedan tomar lo que edifique sus vidas, Señor. Padre mío, en tu nombre glorioso los bendecimos en esta tarde, Dios de la gloria. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que por X razón no pudieron conectarse el día de hoy en esta plataforma, Señor. Bendícelos, ahí están en su casa, Señor, donde quiera que estén, Padre Santo. Mi Dios de la gloria, gracias, Señor, y a tu nombre le damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Y amén. Ahí vamos. Entonces entramos, hermano. Estamos hablando sobre la iglesia de Sardis. Hay una cosa importante en esta iglesia, ¿verdad? Y nos debe a nosotros importar y aprender lo que Dios quiere hablarle a esta iglesia, así también como lo habla a nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. A tener mucho cuidado. Hemos estado hablando de la iglesia de Sardis, una iglesia pues que estaba muriendo espiritualmente, una iglesia que tal vez tenía nombre o era muy conocida o es muy conocida, pero espiritualmente estaba muriendo. Dios la miraba muerta, y aunque pues era una iglesia de renombre, todavía había cosas en ella que todavía no morían, y Dios está hablando de que confirme antes de que mueran esas cosas que están por morir. Y bueno, mis hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a leer en nuestro siguiente texto donde nos quedamos la vez pasada, en Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Vamos a comenzar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 3, 2. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Gracias, Dios le bendiga a mi hermana. Sé vigilante. Bueno, aquí vemos nosotros el consejo y la exhortación, seguido con una amenaza. Comienza la exhortación como dice, sed vigilante. Así le dice, sed vigilante. Le está hablando una iglesia que está espiritualmente caída. Le habla a una iglesia donde está muerta espiritualmente, y aunque tenga algunas gentes ahí que se han guardado, en lo general es una iglesia muerta, y Dios nunca va a tolerar una iglesia muerta, aunque tenga un orden, aunque tenga una doctrina perfecta. Dios le dice, como a todos nosotros, mis hermanos, sed vigilante, como diciendo, ponte en vela,
como Dios, como que parece que está despertando a la iglesia. Le dice, despiértate, sé vigilante, ten mucho cuidado, porque tenemos un enemigo que es muy astuto. Tenemos un enemigo que no vemos. Y el enemigo, hermano, respeta mucho a una iglesia que vela. Y el enemigo tiene miedo a una iglesia que está despierta. Gloria al Señor Jesucristo, que no está durmiendo. Por eso, este mensaje, Dios no está hablando a todos nosotros y también a la iglesia de Sardis y a la iglesia de todos los tiempos, que sepa que nosotros nos hemos acercado a un enemigo que está rondeando nuestra vida, como león rugiente que quiere devorarnos, quiere ver un descuido para matar nuestra relación con el Señor. Yo siempre he oído, pues me han invitado hasta conferencias de matrimonios. Están dándole un consejo a un matrimonio cristiano, no hablo mundano, estoy hablando conferencias de matrimonios cristianos. Y bueno, pueden entrar a un psicólogo para dar un consejo de cómo hacer, qué metodologías hacer, cómo guardar el amor entre la pareja, cómo cuidar a nuestros hijos. Hermanos, si hay un problema en un matrimonio, si hay un problema en nuestros hijos, si hay un problema alrededor de nosotros, es por la causa de que nos hemos descuidado espiritualmente. Es por la causa que el enemigo se ha introducido por el descuido, porque no hemos sido vigilantes. Nuestra vida espiritual ha sido pasajera, nuestra vida espiritual está siendo descuidada, por eso hay mucho problema en la casa. Eso yo ya lo tengo vivido de por vida, yo lo sé que eso sucede cuando si hay un descuido espiritual. Si la iglesia de Sardis estaba en un estado muerto, era porque se había descuidado. Y Dios había descubierto, que su descuido es porque no estaba velando. Y las cosas que tenían, pues aún estaban desapareciendo. Por eso se confirma las cosas que están por morir. Así es que, mis hermanos, hay cosas que están muriendo, que al principio estaban muy bien, cosas de Dios, y que se las hemos dado al diablo. No sé, el diablo nos las ha robado, metiéndonos a un letargo de descuido, de indiferencia, de incredulidad, de mediocridad, y todo esto está causando una crisis espiritual. Y por eso vienen problemas, por eso el diablo se mete al hogar, por eso el diablo se mete a nuestros hijos. Tenemos que reconocer eso y oír oír la palabra de Dios, oír al Señor hablándonos y aconsejándonos y exhortándonos a lo que dice este versículo. Sed vigilante, o sea, Dios nos exhorta a ser vigilantes. Dios nos exhorta, mis hermanos, a ponernos en vela. Dios nos está hablando para despertar, porque la venida de Cristo ya está muy pronto y nuestro enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por eso Jesús lo miró caer como un rayo, porque sabía que el tiempo ya se acerca y él quiere destruir al más que se preste. Y sabe que, mi hermano, el diablo no le va a hacer la guerra a un descuidado. El diablo no le va a hacer de la guerra a uno que está muriendo espiritualmente, porque si ya lo tiene. El diablo le va a hacer guerra a aquel que está vigilante, a aquel que está despierto, aquel que se está consagrando, la familia que se está metiendo con Dios. Por eso Dios nos manda a tener un cuidado espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque, vuelvo a reiterar, tenemos un enemigo en el aire. Yo sé que ya lo sabe, pero para tal vez gente que no lo sabe, pues vamos a escuchar Efesios 6:12. Amén. ¿A quién le di el texto? A mi hermana Carolina le di el texto. Efesios 6:12.
¿No tendrá su micrófono apagado? Sí, sí, Amén, mi hermana. sí, hermano. ¿Me escucha, hermano? Sí, amén. Efesios 6:12, hermano. Sí, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre. Es Efesios 6:12, sí, Sí. es correcto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Todo cristiano sabe que hay una lucha, hermanos. Sabe que nuestras oraciones son impedidas. Sabe que en los aires también hay una lucha entre ángeles y demonios cuando estamos orando y rogando y pidiendo, cuando estamos manteniendo la santidad y la seriedad. Hay una lucha, hay una pelea. Desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, ahí llega, allí empieza la guerra. Nos hemos echado un enemigo, pero hermano, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto lo creas así? Amén. Amén. Amén, amén. No importa, hermano, qué tan poder tenga el diablo. Es más poderoso nuestro Cristo vivo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos un enemigo y por esa razón tenemos que ser responsables. Tenemos que tomar responsabilidad en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado. Es lo que estamos viendo en este consejo del Señor donde dice sed vigilantes. En pocas palabras, mis hermanos, la iglesia de Sardis pues estaba a la merced del diablo por la falta de la vigilancia cristiana. ¿Me entiende, mi hermano? Vuelvo a reiterar porque no se le olvide, es algo que tenemos que aprenderlo. La iglesia de Sardis estaba a la merced del diablo. Cuando estamos a la merced del diablo es porque andamos en descuido y hay que reconocerlo. Hay que reconocer que los problemas que tenemos y lo que estamos pasando es porque nos hemos descuidado en cierta forma. Vienen problemas cuando no tenemos descuido y vienen problemas, hermano, Dios nos da la victoria. También vienen problemas porque le estamos haciendo la guerra al diablo. Gloria al Señor Jesucristo. La iglesia de Sardis había perdido su mayor parte de su identidad como iglesia. Había perdido mucha identidad por el descuido que había estado pasando. Yo no sé si usted me está siguiendo o no, ¿verdad? Pero lo que estuvimos hablando la vez pasada, pues Cristo nos presentó una iglesia muriéndose, mi hermano. Cristo nos presentó una iglesia que tenía nombre, pero espiritualmente estaba muerta. Hay gente que tiene nombre de cristiano, pero espiritualmente está muerta. ¿Por qué? Porque se ha descuidado. Ahorita estamos hablando sobre el descuido. Ahorita estamos hablando sobre lo que nos puede pasar si nos descuidamos. Por eso Dios nos habla de la vigilancia. Dios nos habla que despertemos. Dios nos habla que estemos en vela a toda hora, a todo instante. Velad y orad, dice el mensaje de Dios en los últimos tiempos. Velad y orad, porque nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, está allá afuera queriéndonos devorar. Por eso es el mensaje de hoy, es el mensaje que Dios habla a la iglesia de Sardis en el tiempo de los reformadores. Una iglesia que se levantó, pero de vuelta murió, porque no se da cuenta que el enemigo, el que tiene en el aire, es muy astuto. Por eso, hermano, hay gente que ya ni califica como cristiano. Hay tiempo donde ya había cristianos que ya ni siquiera calificaban como iglesia, se miraban mundanos, no había mucha diferencia del mundo. Por eso Dios nos está hablando a través de ese mensaje a la iglesia de Sardis, cuando le dice, sé vigilante. ¿Me entiende, mi hermano? Sé vigilante. Amén, amén. Dios le habla a una iglesia que está por morir
cosas de su vida personal. Esta iglesia, mis hermanos, había olvidado la vigilancia cristiana. La vigilancia cristiana que incluye la oración, la santidad, el testimonio de la palabra. Sed vigilantes. A esta iglesia se le halló fallas de perfección. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidado al mensaje que Dios nos está hablando. Dios habla a la iglesia de Sardis y le mira fallas de perfección. Le voy a decir, hay un mensaje del diablo que está obstaculizando y haciendo que muchos caigan en descuido. Y el diablo pone estas palabras. Dice el diablo, o pone como excusa, ¿verdad? En la mente de los cristianos, pues dicen, pues nadie es perfecto. Y cuando dicen que nadie es perfecto, es porque ellos quieren excusarse por lo que hacen, por su debilidad, por su mediocridad. Por eso esta iglesia tenía fallas de imperfección. ¿Y sabe usted por qué, hermano? Porque Dios exige perfección. Dios exige perfección. Y ahorita vamos a explicar por qué razón. Vamos a explicar a qué se refiere, por qué Dios pide perfección. Dios está pidiendo perfección. Dios no se va a quedar con la mediocridad. Dios no se va a quedar con la excusa de que nadie es perfecto. No, Dios nos está hablando que seamos vigilantes. Dios nos está hablando que tengamos cuidado. Dios nos está hablando que tengamos cuidado para no perder lo que se nos ha dado. Por eso, mis hermanos, esta iglesia pues ya tenía fallas de esa perfección. Mire, vamos a entrar un poquito a esto por lo que dice Pablo en Filipenses 3, del verso 12 al verso 15. Amén, hermano. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sintéis, esto también os lo revelará Dios. Gracias, hijo. Miren cómo Pablo primero dice que hayamos todos, dice, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Fíjese, como que habla de imperfección y al mismo tiempo habla de la perfección. ¿Entiende lo que está hablando? No que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, porque nosotros estamos creciendo en una perfección que cuando el Señor venga, nos va a llevar a esa perfección, pero por ende, pues todavía no llegamos a una plena perfección. Pero sin embargo, el apóstol Pablo añade y dice, así que todos los que somos perfectos. Hermano, estoy hablando de la palabra perfección. La perfección que Dios demanda, la perfección que Dios quiere que la iglesia esté. Dios, mi hermano, no va a aceptar una iglesia que no sea perfecta en esta explicación que estamos dando. Escúchenme bien, para que no se confunda. No se confunda, porque nosotros no podemos justificarnos el decir que no todo es perfecto. Nosotros no podemos justificarnos y vivir una vida mediocre, vivir una vida descuidada, y por causa de eso estemos perdiendo la oración, estemos perdiendo el ayuno, estemos perdiendo la evangelización, estemos perdiendo leer la palabra de Dios, estemos perdiendo la santidad por el simple hecho de que nosotros, y todo el mundo dice que a nadie es perfecto. Sin embargo, Dios nos está pidiendo la perfección, y Pablo habla en esta palabra, no que lo haya alcanzado todavía, no que haya sido perfecto, pero al mismo tiempo añade y nos habla y dice el apóstol, así que todos los que somos perfectos sintamos una misma cosa. ¿Qué se refiere con todo esto? Parece que es una contradicción del apóstol. ¿Cómo es eso que estamos en la perfección
sin ser perfectos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Gloria al Señor. Bueno, somos de la perfección porque somos de Cristo, mis hermanos. Lo perfecto de Cristo está en nosotros, el cual es nuestra perfección. San Juan decía que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero él decía, al mismo tiempo él decía, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es como decir, bueno, somos perfectos, ¿verdad? Estamos en la perfección más bien, sin ser perfectos. O sea, usted y yo estamos en la perfección sin ser perfectos. Por eso somos perfectos, porque estamos en la perfección sin ser perfectos. Aunque sea un trabalenguas ahí, pero debemos de entender, mis hermanos, que Dios exige perfección, que Dios busca perfección. Y la perfección que busca es Cristo mismo. La perfección de Cristo, gloria al Señor, la que nos va a llevar a una perfección entera y completa. Y bueno, vamos a ir explicando. Mire, hablando el mismo ejemplo de lo que dice el apóstol Juan, cuando dice que somos hijos de Dios y todavía y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire, vamos a leer Primera de Juan 3:2. Amén. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amén, gloria al Señor. Aquí somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Bueno, somos hijos de Dios en esta naturaleza. Somos hijos de Dios en este proceso. Pero un día, mi hermano, vamos a despertar a ser semejantes al Hijo de Dios, a llegar a esa plenitud. ¿Entiende lo que está hablando la palabra de Dios? Esa es una expresión que debemos de entender de la palabra. ¿Cómo es que el Señor... Ay, parece que estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Hermano, lo que yo trato de decirles en el problema de Sardis, en el mismo problema que podamos confrontar, si es que caemos, mi hermano, en una justificación propia, ¿no? Y empezamos a descuidarnos, hay como un micrófono abierto, y empezamos a descuidar, mis hermanos, en decir, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Empezamos a entregarle al diablo muchas cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Antes, yo no sé cómo usted fue en su comienzo, pero hay cosas hermosas que Dios le dio y que ahora ya no las practica, porque por algún descuido, ¿verdad? Por algún descuido, dejó de practicarlo. Por eso, cuando Dios nos habla de la palabra perfección, es porque ese fue el descuido que causó, hermano, causó en la iglesia de Sardis la muerte o causó el descuido de que murieran cosas que esta iglesia por convicción tenía. Por eso cuando dice que somos hijos de Dios, o sea que cuando dice que somos hijos de Dios, pues habla de una perfección sin haber aún alcanzado una plena perfección. O sea, como la misma naturaleza nos enseña, hermano, simple como un brote de una fruta. Usted mira el brote de la fruta que es pequeñita, ¿verdad? Es una bolita chiquita, brillosa, delicada. Pero esta bolita, hermano, es perfecta. Aunque todavía no tiene su desarrollo de perfección, pero es perfecta, aunque sea chiquita, pero es perfecta. ¿Por qué? Porque en esa naturaleza de perfección, ahí suple todos los elementos, o ahí tiene todos los elementos necesarios para crecer en la perfección. Por eso, si la perfección viene progresivamente y nos lleva a una perfección madura. Por eso nosotros no podemos justificar y caer en muerte o en crisis espirituales por el simple hecho de que decimos de que nadie es perfecto.
Por eso Dios, hermano, Él está buscando, Él espera hallar una iglesia perfecta en su perfecto desarrollo. ¿Me entiende? Dios quiere encontrar una iglesia perfecta en su perfecto desarrollo. Porque si no, pues el Espíritu de Dios dice, hermano, disculpe, sí, mi hermano. ¿podríamos comparar la palabra perfección con crecimiento espiritual o madurez? Sí, mi hermano, ¿O no con un cabe ahí crecimiento. eso? O sea, es como estar en las manos del alfarero, mi hermano. Estamos en un lugar perfecto, donde va desarrollándose la olla, donde Dios en sus manos va haciendo la figura de lo que somos o de lo que vamos a hacer. Y todo movimiento que haga es perfecto. Por eso podemos decir que somos perfectos en Cristo. En Cristo, fuera de Cristo no, porque en Cristo se va desarrollando nuestra vida a la perfección de una manera gradual hasta llegar a ser perfectos. O sea, prácticamente cuando seamos perfectos es cuando Dios ya terminó la obra en nosotros, cuando llegamos a la glorificación. Por eso dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice ahí, a un varón perfecto. Dice, hasta que todos llegamos. Pero estamos caminando perfectamente en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, para llegar a esa perfección. Entonces, si nuestro Padre es perfecto, pues también nosotros somos perfectos por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, ahí la iglesia, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que ir creciendo, cada uno en su medida, porque su medida, aunque sea chica medida o sea grande, es perfecta, porque es la medida que Dios le dio. La medida que Dios te dio, hermano, es perfecta, perfecta para que tú uses de ella y crezcas en ella. En pocas palabras, hermano, Dios te dio una fe y te dio una medida, como decir, esto es suficiente para que tú puedas, usarla a tu favor. Si Dios te dio una medida de fe, de creencia, de seriedad, como tú lo quieras entender, es suficiente, hermano, para que tú te acerques a Dios y pidas a Dios o ruegues a Dios o creas en Dios o manifiestes a Dios, porque esa es tu medida. Estás perfecto en tu medida. Nunca, no puedes decir, no, es que yo no tengo fe. Yo no, como que Dios a mí no me oye. ¿Me entiendes? No, tú tienes fe, no, tenemos fe, somos la familia de fe, porque esa es nuestra medida, esa es nuestra perfección, ese es nuestro crecimiento. Nosotros no podemos decir, no, pues es que el hermano Eduardo es más perfecto que yo. O, no. Cada uno es perfecto en su medida. Por eso, mi hermano, se habla de que uno no se descuide, no viva en la mediocridad, no se ande justificando, no ande haciendo cosas por el simple hecho que usted no se siente perfecto. Ni le dé la puerta al diablo para que él influye, porque acuérdense que ese es nuestro enemigo. Él quiera influir en nosotros para retirarnos de Dios por el simple hecho de que Dios nos mande perfección. En pocas palabras, la perfección está en Cristo, y mientras nos mantengamos en Cristo, estamos en una verdadera perfección, aunque todavía no llegamos a la plena perfección. ¿Me entiende, mi hermano? Amén, hermano. Gloria a Dios. O sea que se desarrolla una perfección en nosotros progresiva. En nosotros está el desarrollo de la perfección progresiva hasta llegar en el aspecto de la fruta, en el ejemplo de la fruta, pues va a llegar a ser una fruta en perfección cuando llegue a la madurez completa, ¿no?
Lo que estoy hablando es la condición de Sardis, hermano. La condición de Sardis puede ser la condición de cualquier cristiano actualmente. No hay por qué vivir en la mediocridad, ni por qué estar muertos cuando tenemos vida. Tenemos vida porque Dios nos da para vivir para tener esa vida con Dios. Por eso Dios busca hallar en su iglesia una iglesia perfecta. Sus obras, o sea, sus obras perfectas en su desarrollo. La iglesia, mire, bueno, ya un poquito entramos a esto, ¿verdad? Mire, a veces dicen, hay una palabra, pero lo dicen y lo entiendo por qué lo dicen también. Dicen, hermanos, es que no todas las iglesias son perfectas. Ninguna iglesia es perfecta. Ok, tienes que decirlo el por qué estás diciendo que ninguna iglesia es perfecta cuando la Biblia nos habla que Dios tiene su iglesia perfecta. Ok, vamos a decir en grupo, en congregación. Pues obviamente cada uno que está en esa congregación vive su perfección según su medida. Según su medida. Y por otro lado, en la iglesia puede haber escándalos, porque, hermano, así lo dijo Jesús, que iba a haber escándalo, pero hay de aquel que viniera el escándalo. ¿Qué significa? Que en ese grupo de gente existe gente que no va con la intención de servir a Dios. O vive un descuido y el diablo la usa para que haga división en la iglesia. Pero en algo personal, del que vive en su medida, Dios lo mira perfecto. Aunque no hayan llegado a la plena perfección, Dios lo mira perfecto así como va. No, ora, ayuna, lee la Biblia. Todo esto, hermano, no quiere decir que todos lo tienen que hacer porque lo estoy diciendo, sino la medida que tienen es lo que han hecho y lo que hacen en su vida cotidiana, de cómo oran, o si es que ayunan, pues qué bien, o tal vez el ayuno todavía no está en su medida, pero lo van a hacer, van creciendo, madurando, van teniendo esas experiencias. Cada uno va creciendo en su medida, ¿no? Uno va creciendo en esa medida. Pero no significa, hermano, no significa que no sea perfecto en las manos de Dios. Bueno, espero que me entienda, si no, pues pregúnteme antes de pasarme y seguir más adelante. Si alguien tiene una pregunta, me dice, así como el hermano Oseguera, no que me interrumpa, sino me pregunta, así también usted pregúnteme, ¿ok? Porque si usted no me pregunta, entonces voy a saber que sí lo entendió y que sí afirmó bien lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Señor. Ya que nadie dice nada, Dios bendiga al hermano Raúl Oseguera, que sí preguntó, y también pues los demás que sí entendieron. Vamos a leer Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3, mis hermanos, ¿alguien se los di? Hermano, yo no estoy seguro si es a mí, pero lo voy a leer ya que ya tardaron mucho. ¿Está bien, hermano? Bueno, pues léalo, pues yo no sé, mi hermana Chili creo que le di el texto, pero ok, léalo, mi hermano. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardándolo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Gracias, hermano Luis. Pues no sé a quién se le adelantó al hermano, pero bueno, hermanos, Apocalipsis 3:3. Todo, mi hermano, de lo que el Espíritu está hablando es que tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Dios está hablando muy seriamente porque
podemos perdernos una gran oportunidad. No sé si alguien dejó abierto su micrófono. Dios nos está hablando el día de hoy para tener cuidado, y lo digo a mí mismo también. Acuérdate pues de lo que has recibido. No lo pierdas. Por justificación propia, no lo pierdas. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Es lo peor que nos puede pasar, hermano. Lo peor que nos puede pasar es que cuando Cristo venga como ladrón en la noche, nosotros ni nos demos cuenta, dormidos seguimos. Porque el Señor, para los impíos, para los incrédulos, para los que no oyeron la palabra de Dios, hermanos, Dios para ellos va a venir como ladrón. Ellos no van a saber ni qué sucedió, ni qué pasó, pero no hacia la iglesia. Por eso Dios nos está preparando a tener cuidado. Por eso dice vela, ¿verdad? Por eso el texto anterior habla el Señor sobre la vigilancia. Por eso dice, acuérdate pues lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ponte a velar, ten cuidado, porque yo voy a venir como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Por qué, hermano? Porque resulta que siempre, pues, eso siempre pasa. Yo no sé, nosotros somos así los humanos. ¿Sabe lo que somos? Somos muy olvidadizos. Y le voy a decir que es bien peligroso ser olvidadizo. ¿Y sabe usted por qué, hermano? Porque hay tantas cosas, tantos beneficios recibidos, como vamos a decir, como el perdón de nuestros pecados. Hay mucha gente que se olvidó de dónde Dios los sacó. Hay mucha gente que tiene años en el evangelio y vive una vida tan descuidada que no se da cuenta de dónde Dios lo rescató, dándole una oportunidad. Por eso siempre yo creo debemos de recordar de dónde Dios nos sacó, hermano, para vivir una vida más entregada, más viva, para vivir una vida más agradecida con el Señor. Y tener cuidado cuando vamos a difamar o hablar a nuestro hermano o hacer unas cosas que a Dios no le agrada. Tener cuidado que si antes tomabas y ahora estás tomando una cerveza o algo, hermano, acuérdate de dónde Dios te sacó. De tantas cosas que quedaron atrás. Siempre nosotros debemos de recordar de dónde Dios nos sacó. Yo me recuerdo de dónde Dios me sacó. Yo estaba, hermano, yo tenía miedo hasta dormirme, mi alma estaba en seco, tenía tanto temor y tanto miedo de morir porque no quería irme al infierno, porque las preguntas que hacía no tenía una respuesta que llenaba mi alma. Mi alma desfallecía porque no sabía a quién buscar, quién me pudiera orientar. Tenemos que tener cuidado, porque Dios nos dice, pues aquí, acuérdate pues de lo que has recibido. No lo tenías, Dios te lo dio gratuitamente para que lo recibas y no lo expongas al diablo, que el diablo no te lo robe. Guárdalo, arrepiéntete, vela, porque yo voy a venir como ladrón en la noche para el mundo, pero para ti no. Vela, porque si no, no vas a saber la hora que yo voy a venir. Por eso, hermano, es bien peligroso, vuelvo a reiterar, olvidar los tantos beneficios que hemos recibido con la sangre de Cristo. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:9. Amén, hermano Eduardo. Segunda de Pedro 1:9. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense, Señor, Dios tenga misericordia. Dice, más los que tienen estas cosas es ciego.
y tiene la vista muy corta. Fíjese, ese es el problema que hay. Y eso lo vamos a ver en la iglesia de la Odisea. Esa es la consecuencia del descuido, del pecado. Es la consecuencia de no guardar lo que hemos recibido. Es la consecuencia, mis hermanos, de haber olvidado. Ahí se la ha puesto. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo creo que ese es un llamado a tener cuidado para no caer en la crisis espiritual de la iglesia de Sardis. En el tiempo de Sardis, en el tiempo de la Reforma, no todos tenían una Biblia, no todos, tal vez había problemas de juntarse para orar, para clamar al Señor. Había muchos problemas, ya que en el tiempo de Filadelfia miramos ya el tiempo de los peregrinos, en el tiempo donde había misioneros, ¿verdad? Donde salían y buscaban tierras donde no les perjudicaran y pudieran adorar libremente allá por el año de Carlos V, cuando la iglesia perseguía a los cristianos. Y bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Y tal vez en el tiempo de Sardis, en el tiempo de los reformadores, no todos podían asistir a una iglesia y tener adoración libre, porque, hermano, no había derecho de libre expresión y había muchos problemas. Pero Dios sabía eso y Dios nos decía, Dios pues hablaba que pues tan siquiera lo que tenía lo guardara, lo que había oído. Ahí dice, lo recibido y has oído, guárdalo, no lo tires, no te descuides en esas puertas, no se te olvide, pues. Hermano, no se te olvide, aunque estés solo, no se te olvide de dónde Dios te sacó, no se te olvide lo que eres, la oportunidad que Dios te dio como hijo de Dios. No se te olvide que has llegado a un lugar de perfección y donde Dios te va dando los recursos para que gradualmente tú crezcas, tú madures, seas un hombre de bien, sea un hombre de oración, de ayuno, un hombre de Dios. Por eso se le recuerda a la iglesia de Sardis que lo que recibió de gracia, que lo reparta de gracia. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y nosotros, hermanos, somos responsables de lo que hemos recibido. Nadie que estamos en la plataforma aquí puede decir, pues yo no he recibido nada de Dios. Nosotros tenemos algo que hemos recibido. Tenemos tantas cosas que nos han dado Dios, mi hermano, Dios nos lo ha dado, lo hemos recibido y ahí está. Y no solamente hablo de privilegios, de dones, de gracia, sino de tantas cosas que Dios dice, ok, da de gracia lo que de gracia has recibido. Somos responsables, hermano, de lo que hemos recibido y oído. Somos responsables primeramente de guardarlo. Eso significa de vivirlo. Si no lo hacemos, entonces de otra manera no sabremos cuándo vendrá el Señor como ladrón. Si no lo guardas, pues no vas a ver cuando venga el ladrón, el Señor como ladrón, te vas a quedar. ¿Por qué? Porque si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá de improviso. ¿Me entiende, mi hermano? No se va a dar cuenta cuando el Señor venga. Pero mire, es triste, pero así es, los que permanecen en las tinieblas, la venida de Cristo será sin advertencia para ellos. Llegará el Señor como ladrón. Y ay, pobre gente, mi hermano. Mire, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 4 al verso 5. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria al Señor. 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Amén, mi hermano. Nosotros, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Me entiende, mi hermano? No está ese descuido. Nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros estamos en el día. Nosotros estamos en la luz. Por eso dice el texto que leyó mi hermano, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día no sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No seamos de la noche ni de las tinieblas. Hermano, no somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. No hay que descuidarnos. Hay que velar. Hay que estar cuidadosos. Porque el Señor para los que están en tinieblas, para los que están en la noche, va a venir como ladrón. No que sea un ladrón, no, pero va a venir como ladrón con su iglesia. Nos va a arrebatar cuando menos lo piensen. Nos va a arrebatar en un momento inesperado. El Señor nos va a levantar, gloria al Señor. Pero aquellos que no están en la luz van a venir sin advertencia. Va a llegar el Señor y se van a quedar. Eso es el mensaje que Dios está hablando a una iglesia que vive un descuido espiritual, a una iglesia que no está oyendo el consejo. El consejo ya está aquí. Cuando Dios dice velad y orar, hermano, es porque el Señor ya viene, el Señor ya pronto, así como dijo hermano Francisco al principio, el Señor ya viene por su iglesia, Él nos va a arrebatar, hermano, ya nos va a llevar. ¿Por qué descuidarnos? ¿Por qué no decir, hermano, no te descuides, hermano, sigue adelante, vela ahora? Guarda lo que tienes, guarda lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. No digas que el pecado crea en ti una crisis espiritual o un cáncer espiritual. Mantente porque el Señor viene muy pronto. ¿Y por qué lo dice? Porque nosotros estamos en luz, no estamos en tinieblas. Dios está hablando con un consejo a esta iglesia, a estos hermanos que están en un descuido espiritual. ¿Quién puede ser? Yo puedo ser, usted puede ser quien sea. Hermano, tenemos que agarrar esta palabra con mucha seriedad. Bueno, seguimos Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Amén, amén. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén, gloria al Señor, aleluya. Ahí está lo que dice mi hermano Raúl Oseguera. Siempre hay un remanente. Siempre hay alguien que se guarda y que son dignos llevar vestiduras blancas. Aunque haya tanto reproche, mi hermano, hay un pequeño consuelo, porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestimentas blancas, porque son dignos, gloria al Señor. Gloria a Dios, qué consuelo, mi hermano, así como cuando Dios buscaba hombre que pusiera vallado allá en el tiempo de Noé. Había mucha maldad, mucha perdición, mucha violencia, pero Dios halló gracia. Qué consuelo para el Señor ayer, gracias de un hombre justo llamado Noé. Gloria a Dios. Por eso aquí vemos unas cuantas personas, gloria al Señor, que son dignas de andar en vestiduras blancas. Son dignas de andar en vestiduras blancas. Oh, gloria al Señor. Este grupito de personas es el remanente de los hermanos fieles del Señor, que aunque todos estaban en la religiosidad y en la hipocresía, en la mediocridad, en el descuido, había hermanos fieles que sí estaban en vela, sí estaban en vigilancia, sí guardaban lo que habían oído y lo guardaban con mucha seriedad. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos fieles al Señor, que no se habían contaminado, ni habían fornicado, ni andaban con la idolatría, ni habían manchado sus vestimentas, no habían ensuciado sus vestiduras. Qué consuelo, mis hermanos. Qué Gloria consuelo. Ensuciar sus vestiduras significa pues tener
tener en poco el nombre de Jesucristo. Ensuciar sus vestiduras es ignorar la presencia del Señor. Ensuciar sus vestiduras es ser indiferente a la palabra de Dios que nos limpia. ¿Y sabe usted por qué, hermano? Porque nuestra vestimenta es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y Amén, debe aleluya. de estar limpio el Señor. Gloria al Señor. Mire, dice Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Ya lo vistieron? Amén. Estamos vestidos. Gracias, Señor. ¿Por qué no guardar nuestra vestimenta, hermano? ¿Por qué no tener cuidado por donde usted está caminando? Cuídese porque va a ser salpicado. Guárdese porque puede ser salpicado de la inmundicia, porque estamos en un mundo inmundo. Estamos en el mundo inmundo donde hay mucha perversidad, hay muchas cosas que pueden dañar nuestra vestidura blanca, mi hermano. Y si nos descuidamos, si no nos importa, nos vamos al lodo y metemos todo esto a la mecánica, o no, bueno, no a la, me refiero al descuido, mis hermanos, pues imagínese usted, imagínese. Bueno, tal vez el Espíritu habla de vestimentas porque en Sardis, pues ahí estaba la fábrica de lana y de tela y de todo eso, ¿no? Pero el Espíritu Dios le está hablando de unos pequeños que guardan dignamente su vestimenta. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 14. Sino vestidos en el Señor Jesucristo y no proveeréis para los deseos de la carne. Vámonos, ahí ya dice cómo se ensucia la cosa. Más vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a la carne en sus deseos, porque eso, hermano, ensucia nuestra vestimenta. No, gloria al Señor, no hagáis caso de la carne en sus deseos. Aleluya, Señor Santo, guárdanos, ¿no? Por eso, mis hermanos, tenemos que guardar con mucha seriedad la vestimenta que es Cristo. Por eso cada día tenemos que vestirnos del Señor. Esa vestidura, hermanos, pues yo creo que se obtiene por la palabra, por la obediencia de la palabra. Es una forma divina para la salud del alma. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos, porque se guardaron, tu mano seriedad, no ensuciaron su vestimenta, se guardaron. Por eso tenemos que guardar nuestra vestimenta. Tenemos que, hermano, andar como dijo Cristo, andarán conmigo vestidos en vestidos blancos porque son dignos. O sea que para estar dignos en vestiduras blancas, pues debemos andar con el Señor, debemos caminar como el Señor, debemos de guardarnos con el Señor, no debemos de hacerle caso, como leyó nuestra hermanita, a los deseos de la carne. Si queremos llegar a ser dignos del Señor, pues debemos de andar como Él anduvo. Mire lo que dice 1 Juan 2:6. Gloria a Dios, amén. Dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Amén. El que está vestido de Él, el que es de Él, así como dijo Gálatas, ¿verdad? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos, es este mensaje. El que dice que está en Él, pues debe de andar como Él anduvo. Amén, mis hermanos, gloria al Señor. Gloria a Debemos Dios. de vestir, amén, debemos de vestir como Cristo vistió. Su vestidura, hermano, es la justificación de nuestras almas, aleluya. Es la justificación de nuestras almas. Mire lo que dice Apocalipsis 19:8. Algo glorioso y hermoso. Amén. Dice la palabra de Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén, porque el lino fino son las justificaciones de los santos en la versión antigua que tengo yo aquí. Dios nos dice, Dios nos vistió de lino fino y brillante. Oh, hermano, imagínese usted con esos vestidos. Imagínese cómo está usted brillando de su alma con vestiduras blancas. Imagínese usted caminando con el Señor, como dijo el Espíritu Santo, porque son dignos. Dignamente caminando el Señor porque nos guardamos. Crucificamos la carne y sus deseos. Morimos para el mundo, mis hermanos. Nos guardamos en santidad de verdad. No hay justificación, mi hermano, de vivir una vida muerta. No hay justificación para no alabar a Dios y glorificarle. No hay justificación, hermano, para seguir pecando o seguir dándole rienda suelta a nuestras debilidades. Tenemos que guardarnos vestimenta, porque nuestra vestimenta es un enlace glorioso con Dios, con nuestra alma. Esta vestidura de nuestra justificación, gloria al Señor, no es por nuestra obra, sino por la obra de Jesús en nuestra vida. ¿Me entienden, mis hermanos? Es la obra de Cristo en nuestra vida. No es que nosotros por nuestras obras somos así, no, Dios nos vistió por la obra de Cristo perfecta. No somos justos por nuestras obras o porque somos buenos o nada por ese estilo, sino por la gracia de Dios, hermano. Mire lo que dice Romanos 5:1. Hermano, ¿Romanos 5:1 o Romanos 4:25? Romanos 5:1 y vayan preparando Romanos 4:25. Primero quieres que te lee 5:1. Amén. Sí, 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, justificados somos por la fe. Amén. Justificados somos por la fe. Gloria al Señor Jesucristo. O sea, la vestimenta de nuestra justificación quedó confeccionada en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó por nuestra justicia. Mire lo que dice Romanos 4:25. Amén, hermano. El que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está nuestra vestimenta. De eso depende nuestra vestidura. De allí salió nuestra justificación. ¿Por qué? Porque Él fue entregado por nuestros delitos y Él resucitó por nuestra justificación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, todo lo que estamos hablando es por la iglesia de Sardis. No se guardó. Simplemente unas cuantas personas sí se guardaron. Unas cuantas personas, un remanente sí está guardado porque son dignos de vestirse, de la justicia, de ropas blancas. Sí son dignos, hermano, llevar esas ropas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no han ensuciado su vida, su testimonio. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis 3:5, ya para terminar en la iglesia de Sardis. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, todavía el Espíritu Santo vuelve a mencionar las vestiduras, ¿sí ve? Las vestiduras blancas para los vencedores. Pero se les advierte. Oiga bien esta advertencia, que Dios tiene un borrador. Dios tiene un borrador. Muchas veces, no, la salvación no se pierde. No, pues déjeme decirle que Dios tiene un borrador. Hermano, Dios tiene un borrador para borrar nombres del libro de la vida. Solo los elegidos pasan a la lista en el Cordero de Dios.
En la lista del libro de la vida, solo los escogidos pasan en la lista del Cordero, porque hay un borrador. Tengamos mucho cuidado, no nos descuidemos. Dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire lo que dice Apocalipsis 21:27. No encontrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sino solamente van a estar ahí los que están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son? Pues solo los escogidos. Son los escogidos, son los que van a estar ahí en la lista del Cordero. Amén, mis hermanos. ¿Por qué, hermano, digo esto? Porque ¿sabe qué? Hay quienes no van a estar en ese libro de la vida. Tal vez se les borró el nombre. Porque Dios no va a tolerar una iglesia que no guarde la perfección. Dios no va a tolerar una iglesia, hermano, que esté muerta. Dios no va a tolerar una iglesia que aunque tenga buena doctrina, buen orden, pero esté muerta, Dios no la va a tolerar. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios tiene su palabra, gloria, y fluye la palabra, y es un alimento espiritual de la palabra para darnos vida. No podemos nosotros justificar el descuido, ni la mediocridad, ni la indiferencia. Nosotros no podemos justificar ese descuido, mi hermano, porque Dios nos está hablando y nos dice, despiértate, vela, vigila. Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, está alrededor nuestro. Por eso está hablando de esta palabra y habla que tiene un borrador el Señor. Y vuelvo a reiterar, hay quienes no están en el libro escritos en la Biblia, aunque tuvieron escritos, ya no están. Dios les borró el nombre por indiferentes. No quiere decir que Dios los despreció, no, fue actitud propia, descuido propio. Mire lo que dice Apocalipsis 13:8. Hermano. Eduardo. Sí, hermano. Sí. O clic 3:8. 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los moradores de la tierra que no estuvieron en el libro de la vida. Pues vuelvo a reiterar que hay gente que no está en el libro de la vida. Hay gente que no está escrito en el libro de la vida. Y es muy posible que muchos de los que habían sido escritos pues sean borrados por la actitud, la forma de ser, el descuido. Mire, dice Éxodo 32, verso 32 al verso 33. Amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Dice el verso 30, capítulo 32, verso 32 al 33, dice aquí que perdones ahora su pecado, y si no, a ver aquí, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén, aleluya. Señor. Esa es la actitud del Señor, así lo tiene, porque vuelvo a reiterar, Él no anda tolerando indiferencias, Él no anda tolerando inmundicias, mis hermanos. Dios habla muy claro, cuando Moisés estaba defendiendo al pueblo y Dios lo iba a destruir, y bueno, si lo vas a destruir, mejor destruye, mi amigo, bórrame de tu libro, ¿verdad? O raeme, como dice esa escritura, así también dice mi escritura, raeme de tu libro. Si vas a hacer esto, raeme de tu libro. Pero el Señor le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, no, yo no voy a borrar su libro. Yo voy a borrar
nomás aquellos, ¿verdad? Aquellos que no son dignos. A ver, léame el 33 de nuevo, hermano. Mi hermano, dice la palabra del Señor, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. El que peca contra mí, el que pecare contra mí, yo lo voy a borrar. ¿No le asusta eso? ¿No lo hace poner su alerta? Cuidadoso. Amén, aleluya. Gloria a Dios, amén. ¿Verdad? Sí, amén. Hay que estar cuidadosos porque esto no es un juego. No porque, no porque digo yo, no lo voy a decir, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos que tener cuidado. Tengamos cuidado. Y no solamente Hermano, lo digo por usted, Eduardo. lo digo también por mí. Amén. Sí, pero al presentar al Señor Jesús como un Dios, pareciera escuchar así como castigador, como esperando que falles para borrarte. ¿No contradice un poco la palabra del Señor donde Él nos pone como también su misericordia y un proceso de que el Señor nos pone para buscar una restauración en aquel hombre, en aquella mujer, hermano Eduardo? Bueno, sí, mi hermano, no, tampoco estoy hablando de un juez sin misericordia, no estoy hablando de eso, pero cuando apremia por tu vida, cuando es el momento, cuando ya llegó el tiempo, se acerca el tiempo, hermano, hay que estrujar, hay que empujar, hay que estirar, hay que decir, escapa por tu vida, no sea que perezca, va a llegar en un momento, como estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando donde estamos ya cerca del arrebatamiento. Amén. A veces hay que estirar, hay que empujar, hay que forzarlos a entrar, mis hermanos, ¿verdad? No, yo no estoy quitando un lado la misericordia de Dios, pero ahí mismo dice Dios, el que pecare contra mí, yo lo borraré del libro de la vida. Obviamente, pues Dios es misericordioso y Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Tal vez como la expresión que estoy usando yo, o como dice la Biblia, tan tajante, así tan seco, ¿verdad? Hay escrituras que son muy tajantes y muy en seco, como decir, el que creyere y fuera bautizado va a ser salvo, pero el que no creyere, vámonos, que se vaya al infierno, ¿verdad? Que se mira muy drástico, ¿no? El árbol que no tiene fruto será cortado y echado al fuego. Así en este aspecto, pero en una cierta situación, yo entiendo, ¿verdad? Como el libro de Apocalipsis, que habla ya en los últimos tiempos, habla de un tiempo donde ya no se puede dar más tiempo porque ya no existe el tiempo. No existe el tiempo porque si Dios no acorta los tiempos, hermano, pues ninguna carne sería salva. Pero sí, también yo creo, mi hermano, mi hermano Raúl, sí, hermano Raúl, es que sabe que a veces yo batallo para decir rápido las letras porque cuando era muy pequeño, pues era como tartamudo, mi hermano. Ahora pues ya usted está escuchando a un reformado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mis hermanos, vemos al Señor hablando ya una cosa, pero en urgencia, ya hablando en peligro, ¿verdad? Ya hablando en cuidados. Ya no hay tiempo para vivir una vida indiferente, religiosa. Ya no hay ya no hay tiempo para andar regalando al diablo lo que Dios nos da por un placer de la carne o algo por el estilo. Creo yo, mi hermano, pues estamos hablando de Apocalipsis. Sacamos a referencia a estos textos antiguos, nomás para entender el por qué Dios tiene un borrador, ¿verdad? Y cómo es que Dios le aclara a Moisés, cuando Moisés dijo que ráeme de tu libro, tráemelo, bórrame, ¿verdad? Hermano, dijo, no, el Señor no. Amén. Amén, hermano Eduardo, Señor lo bendiga. Oiga, hermano, Sí, mi hermano José. Es que muchas de las veces, nosotros no debemos de olvidar, pues, que esta Santa Escritura, ¿verdad? Tanto le habla al mundo, pero mayormente le habla a los de su casa, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ya siendo limpiados, siendo lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya, el Señor pues ya derramó su Espíritu sobre nosotros, ¿verdad? Y hemos llegado al entendimiento de su palabra. Y el peligro está, mis hermanos, ayúdenme ahí, hermano Eduardo, el peligro está, hermanos, es de que nosotros ya como cristianos, hay pecados de pecados, pero cuando hay pecados muy graves que cometemos, y ya el Señor ya
pues nosotros ya estamos pecando deliberadamente, pues ya aún con el conocimiento, ya sin temor, ¿verdad? Digamos, los que están en el mundo, pues cometen pecados. Todos pecamos ciertamente, humanamente, ¿verdad? Pero los que están en el mundo, pues ya es algo natural, algo normal. Pero nosotros, ya con el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, ya lavados por la sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya el pecado que nosotros cometemos, hermanos, aunque abogado tenemos para con Dios, ¿verdad? Jesucristo nuestro Redentor, pero aún así, hermanos, nosotros al cometer los mismos pecados que la gente comete en el mundo, hermano, es más grave por nosotros, porque una porción de la Escritura, creo que en Romanos dice, mayormente si pisoteáramos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nosotros somos llamados a ser santos ante los ojos del Señor, somos santos no por buenos, porque Él nos santifica. Entonces, hermano, pues esa Escritura que habla de que yo borraré su nombre de la vida, pues nos aplica al 100% a sus hijos, ¿verdad? A los que estamos en el redil. Entonces es ahí donde sí debemos de correr por nuestra salvación, ¿verdad? Y luchar día a día, hermanos, luchar día a día. Y a cada minuto, ¿verdad? Suena exagerado, pero muchos vamos por la calle y la tentación es grave, hermanos. Nos relacionamos con gente que son del mundo, que no han conocido de Dios, hermanos. Imagínense, hay una porción de la palabra de Dios, no recuerdo ahorita, que dice que con los borrachos, los idólatras, pues todos los que cometen los pecados, ¿verdad? Que no debemos de cometer, con los chismosos, los levantafalsos, los ávaros, bueno, y dice bien claramente, dice, y no les digo de los que están en el mundo, dice, sino de aquellos que se hacen llamar cristianos y siguen viviendo como cuando estaban en el mundo, ¿verdad? Entonces, realmente el llamado y la prevención, ahí está la misericordia de Dios, mis hermanos, en su palabra, en el mensaje, pues, no que usemos ¿verdad? La gracia, la libertad que nos da el Señor, la gracia, hermanos, como un libertinaje, pues, porque nosotros sí debemos de tener mayor cuidado, hermanos, porque nosotros ya estamos conociendo y el Señor nos está enseñando que ya no va a venir el Señor a la tierra como un cordero manso cuando vino a dar la vida por nosotros, hermano. Ahora va a venir como juez, hermano, con vara de hierro, hermanos, ¿me entiende? Y el buen juez por su casa comienza, que es su pueblo, mis hermanos. Por eso en aquel día dice que muchos le diremos, o le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice sanaciones. ¿Y qué dice el Señor en su Escritura? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Amén, hermano. Amén, amén, mi hermano, gloria al Señor. Hay mucho que hablar en esto, ¿verdad? Hay mucho que hablar, pero también es buena la pregunta de mi hermano Raúl. Bueno, hay que considerar algo importante, hermano, en todo esto. Primeramente, no sé si el pastor nos puede leer Juan 10:28. Y sí. Perdón, hermano, antes de pasar a otro versículo, pues me gustaría dar rápidamente una mención, ¿verdad?, de esta misma pregunta. Pues el hermano Raúl se refería a que si el Dios no es misericordioso y bondadoso y todo. De hecho, lo está haciendo en estos momentos con nosotros. Lo que pasa es cuando, como él dice, búscame mientras puedas. O sea que cuando ya no se puede, es ese momento en que o te salvaste o te borraste del libro, ¿verdad? Pero desde luego el Señor pues es bueno, hermano. Amén. Bueno, yo no sé quiénes estuvieron cuando dimos la enseñanza de la predestinación. En la predestinación significa el deseo de Dios, el deseo de Dios, los deseos eternos de Dios que se introducen a los tiempos y es alterada por la actitud del hombre. O sea que estas personas alteraron la predestinación planeada en la dimensión eterna. O sea que la seguridad de nuestra alma, hermano,
es el cordero inmolado, ¿da? Pero mientras mantengámonos en él, cuando nosotros nos mantenemos en Jesús, allí nadie nos puede arrebatar de su mano. Miren lo que dice Juan 10:28. Mi hermano Sofonía no está, pero se lo puedo leer yo. Amén, amén. 28 digo. 10:28. Y yo les doy vida eterna y no y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Nadie perecerá. Él nos da vida eterna, pero nadie nos arrebatará de nuestra mano. O sea, nosotros estamos en la mano de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de Dios. Eso es muy obvio, pero tampoco Dios nos tiene forzados. Nosotros no estamos forzados a un destino forzado. Nosotros elegimos nuestro destino. Nosotros somos libres agentes y nuestra voluntad es o te mantienes en la mano o te sales de la mano. Eso no significa que Dios no haya sido misericordioso contigo. Él, su misericordia la mantiene en su mano. Pero tú, voluntariamente, mi hermano, porque Dios te dio una libre voluntad, te sales de esa mano, de esa protección. Porque si nos soltamos de su mano voluntariamente, nadie nos arrebató de su mano. Solo quedamos bajo el borrador de Dios, bajo el borrador divino. Ahí es donde el borrador divino empieza por voluntad propia, no por voluntad de Dios. Porque es importante, por ejemplo, oiga mi hermano, dice la salvación, la salvación es condicional. Por eso Jesús dice, el que soportare hasta el fin, este será salvo en Mateo 10:22. Y sí suena una condición, hermano, ser salvo suena una condición porque, mire, dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, como estaba diciendo ahorita, será salvo, pero el que no, pues será condenado. Por eso la salvación tiene una condición. La salvación es dada por gracia, entendemos eso, pero también la gracia trae condiciones. Bueno, para terminar, mis hermanos, ya el tiempo se nos fue, es que no hay justificación para vivir una vida mediocre. No hay justificación para ser indiferentes. No hay una justificación para que vivamos en una crisis espiritual. Dios no lo va a tolerar. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que guardarnos, tenemos que llegarnos a Dios verdaderamente, porque el tiempo apremia, porque el momento ya se acerca. No podemos ya dejar, no podemos nosotros dejar que el diablo se introduzca ya más en nuestra familia. Tenemos que prepararnos, alistarnos, velando y orando, porque la venida de Cristo ya viene pronto. Y bueno, mis hermanos, aquí terminamos en la iglesia de Sardis, y para el siguiente viernes veamos con Filadelfia, si Dios así lo quiere. Que Dios les bendiga. Gracias por guardarse hasta el final. Yo sé que se hizo muy largo el estudio y pues yo quería terminar quería terminar la carta de Sardis. Dios les bendiga, hermano José, hermano, mis hermanos y mis hermanas.